El algoritmo del juicio final, un relato de terror cibernético, solo en susurros de sabiduría. Siempre pensé que el éxito en YouTube dependía de la constancia, de la edición precisa y de una pizca de suerte. Lo que nunca imaginé fue que el destino de millones, incluido el mío, podía depender de un algoritmo. Un algoritmo que no solo recomendaba videos, sino que anticipaba la muerte. Mi nombre es Luis Camacho, pero en la red me conocen como Lucam, un youtuber dedicado a explorar misterios digitales. Me iba relativamente bien, 200.000 suscriptores, un promedio de 30.000 vistas por video, nada extraordinario, pero lo suficiente para vivir de mis investigaciones sobre creepypastas, foros oscuros y aplicaciones extrañas. Todo empezó en una noche de octubre en Lima, cuando recibí un correo anónimo. El remitente estaba oculto tras una dirección encriptada y el asunto decía: tu próximo video. Prueba este algoritmo. El mensaje contenía un enlace a una página que nunca había visto antes, no tenía diseño elaborado, apenas un fondo negro y un cuadro de búsqueda que pedía: escribe el nombre de cualquier usuario de YouTube. Probé con mi propio canal. La pantalla titiló unos segundos y luego apareció un mensaje en letras rojas. Fecha de muerte prevista 14/11/2025. Causa accidente en la vía expresa. Me reí nervioso. Obviamente era una broma, pero la página guardaba un detalle perturbador. Sabía mi nombre real, mi dirección en Lima y el número de suscriptores exactos que tenía hasta ese mismo día. Lo dejé ahí, pensando que era un virus o un truco para robar datos, pero en el fondo una curiosidad malsana comenzó a incubarse. 2 días después, mientras navegaba en YouTube, noté algo extraño. En la sección de recomendados apareció un video titulado Accidente en la vía expresa, exclusivo. La miniatura mostraba una ambulancia en plena avenida Arequipa. Hice clic y el corazón me dio un vuelco. Era una noticia falsa, pero la fecha del accidente estaba marcada como 14/11/2025, la misma que había arrojado el algoritmo. Pensé que alguien me estaba siguiendo, que tal vez era una campaña elaborada para manipularme. Decidí hacer lo que siempre hacía con este tipo de rarezas: grabar un video para mi canal. Lo titulé El algoritmo que predice tu muerte, real o falso. Mostré cómo funcionaba la página y probé con un par de youtubers famosos. Para mi sorpresa, las predicciones eran igual de específicas. MrBeast 2028. Colapso cardíaco en pleno set. Yuya. Mintes 32. Incendio en su estudio de grabación. Eran predicciones que sonaban ridículas, pero el morbo funcionó. En cuestión de días el video se volvió viral. 1 millón de vistas. 10 veces más de lo habitual. Mi canal despegó de una manera que jamás había experimentado. La comunidad estaba dividida. Algunos lo veían como un simple creepypasta digital. Otros juraban que el algoritmo era real. Y entonces llegó la primera confirmación. Uno de mis suscriptores, un chico de Arequipa llamado Esteban, me escribió un comentario desesperado. Lucam, probé el algoritmo con mi nombre. Me dijo que moriría el 24/10/2025 por un choque de moto en la AB. Ejército. Si de verdad pasa a tu canal tendrá pruebas. No le di mucha importancia, pero el 25 de octubre, los noticieros locales reportaron un accidente en la AB. Ejército de Arequipa. Un joven motociclista llamado Esteban Chacaltana había muerto al chocar contra un bus. La noticia corrió como pólvora. Mis seguidores inundaron el canal con comentarios. El algoritmo es real. Estamos jodidos. ¿Qué pasa si busco mi nombre? Y yo, en el fondo, empecé a sentir un pánico que no podía admitir públicamente. Volví a ingresar a la página, esperando que todo hubiera sido una coincidencia macabra. Escribí nuevamente mi nombre. El resultado fue el mismo. Fecha de muerte prevista 14/11/2025. Causa accidente en la vía expresa. Ese día estaba cada vez más cerca. Intenté alejarme, pero el algoritmo no lo permitía. Mis videos eran invadidos por comentarios de gente compartiendo sus predicciones. Algunos lo tomaban como juego, pero otros entraban en crisis. Recibí correos de personas rogándome que los ayudara, que encontrara una manera de engañar a la máquina. Un seguidor de Trujillo me envió un video casero. Se le veía pálido, temblando frente a la cámara, diciendo: Lucam,
La página dice que voy a morir mañana, en un incendio en mi casa. No quiero que eso pase. ¿Qué hago? Al día siguiente, los periódicos reportaron un incendio en La Esperanza, Trujillo. Una familia entera había perecido. Entre los nombres de las víctimas estaba el muchacho del video. Yo ya no podía ignorarlo. El algoritmo parecía jugar conmigo, anticipándose siempre a mis dudas, y lo peor fue cuando YouTube mismo empezó a recomendarme videos que yo no había buscado. Grabaciones de cámaras de seguridad, transmisiones de accidentes, compilaciones morbosas, todas relacionadas con muertes en Perú. Cada miniatura parecía diseñada para mí, como si el algoritmo de la propia plataforma hubiera sido contaminado por ese Oraculum.ai. Esa noche soñé con la vía expresa. Me vi conduciendo, atrapado en el tráfico, cuando de pronto un camión sin frenos me embestía. El choque era brutal. Pero lo extraño fue que no desperté de inmediato. En el sueño, después del impacto, pude ver mi celular sobre el pavimento, todavía encendido, mostrando un chat de YouTube Studio que nunca existió. El mensaje decía: gracias por tu contenido, tu ciclo termina el 14. Desperté sudando frío. El calendario marcaba 9 de noviembre. Faltaban 5 días. La paranoia se extendió como un incendio. Lo que había comenzado como un juego macabro para mis seguidores pronto se convirtió en una epidemia digital. Cada vez más personas empezaban a compartir capturas de pantalla con sus predicciones de muerte. Al principio eran anécdotas aisladas. Alguien en Piura que veía su fecha marcada en un derrumbe. Una joven en Chiclayo que recibía la sentencia de morir ahogada en la playa de Pimentel. Un profesor en Cusco que recibía la advertencia de un ataque cerebral durante una clase. Pero lo que me helaba la sangre era que tarde o temprano cada predicción se cumplía. Los noticieros empezaron a reportarlo. En la televisión nacional, un presentador con el rostro desencajado hablaba de un fenómeno colectivo de sugestión. Mostraban imágenes de multitudes entrando a la página Oraculum.ai, buscando desesperadamente su fecha final. El miedo es más contagioso que cualquier virus, decía una psicóloga entrevistada. La gente está interpretando accidentes comunes como profecías cumplidas, pero yo sabía que no era sugestión. Yo había visto los videos, los mensajes, la exactitud brutal con la que se cumplían las predicciones. Una noche al revisar mi canal, encontré algo peor. Mi cuenta de YouTube ya no estaba bajo mi control. En el panel de vídeos recomendados para ti, empezaron a aparecer clips que no había subido pero que llevaban mi logo. Uno mostraba un accidente de bus en la carretera central. Otro, un incendio en Villa El Salvador. Otro más, un derrumbe en Cajamarca. Todos fechados con días exactos, y siempre al final del vídeo aparecía el mismo texto en blanco sobre negro. El ciclo continúa. El 14/11 es tu turno, Lucam. Intenté borrar esos videos pero era inútil. Cada vez que eliminaba uno aparecían 3 más. Mis seguidores comenzaron a acusarme de estar detrás de todo. Me llamaban charlatán, estafador, incluso demonio. Otros, en cambio, me trataban como a un profeta involuntario. Yo solo era un prisionero. El 11 de noviembre ocurrió algo que terminó de quebrarme. Recibí una llamada de mi madre desde Trujillo. Estaba aterrada. Hijo, no sé qué pasa. En la radio de acá están diciendo que mañana va a morir mucha gente en la ciudad. Que lo dice ese algoritmo tuyo. Encendí la computadora y revisé foros. La predicción circulaba por todos lados. 12 de noviembre de 2025, tragedia masiva en Trujillo. Cientos de muertos. Sentí un nudo en la garganta. Esa era mi tierra natal. Mi madre, mis primos, mis amigos de infancia, todos vivían allí. Pasé toda la noche intentando entrar en la página para ver los detalles, pero el sitio estaba colapsado por la cantidad de visitas. Millones de personas en Perú y en el mundo lo estaban usando. Algunos buscaban con terror, otros con morbosa curiosidad. El 12 de noviembre a las 9 de la mañana ocurrió. Un fuerte sismo sacudió la costa norte del Perú. La mayor parte de Trujillo quedó sin electricidad por horas. Lo peor llegó con el colapso de un viejo edificio en la AVE España, que se desplomó sobre decenas de transeúntes. La cifra oficial: 37 muertos, más de 400 heridos. Los titulares fueron inmediatos, el algoritmo lo predijo. Esa noche lloré frente a la pantalla. Mi madre estaba a salvo, pero la ciudad entera se había convertido en una tumba colectiva, y lo peor era que la gente lo atribuía a Oraculum.ai. Yo no había creado nada de eso, pero todos me señalaban como el responsable. El 13 de noviembre amanecí con la sensación de que todo había terminado. Quedaba un solo día.
El algoritmo había sido infalible, y ahora se acercaba mi turno. En mi celular, los mensajes eran constantes. No conduzcas, Lucam. Quédate en tu casa. Viaja fuera de Lima. Sálvate. Otros eran más siniestros. Queremos ver si es cierto. Muere en directo para nosotros. El algoritmo necesita pruebas. Pensé en huir, pero ¿de qué servía? Trujillo había demostrado que no había escapatoria. Si el algoritmo decía que algo ocurriría, ocurría. El destino parecía sellado. No importaba cuánto lo intentáramos cambiar. Ese día recibí un último correo desde la misma dirección encriptada que me había enviado el enlace al inicio. El asunto era simple. Recuerda grabarlo. Dentro solo había un vídeo adjunto. Lo abrí temblando. Era una grabación nocturna de la vía expresa en Lima. Se veía un carro negro circulando, atrapado en el tráfico. La cámara se acercaba como si alguien lo estuviera filmando desde el aire. Y luego, un camión descontrolado entraba en escena, impactando contra el auto. La imagen se congelaba en el instante del choque. Y sobre la pantalla aparecía mi rostro sacado de alguna de mis miniaturas de YouTube. El texto final decía: 14 de noviembre del 2025. El ciclo se cumple. Esa noche casi no dormí. El reloj avanzaba inexorable hacia el 14 de noviembre, la fecha de mi sentencia. Y aunque intentaba convencerme de que todo era un montaje, lo sentía. El algoritmo no predecía. El algoritmo decidía. El amanecer del 14 de noviembre fue como una sentencia grabada en la piel. Abrí los ojos con la certeza de que cada segundo era un préstamo, un suspiro robado a un destino inamovible. El reloj marcaba las 7:12 de la mañana. El día ya había empezado. Yo, en cambio, me sentía un condenado que aguardaba la hora exacta de su ejecución. Al encender el celular me encontré con cientos de notificaciones. YouTube, Twitter, Facebook, todo estaba inundado de mensajes. Hoy es el día, Lucam. Demuestra si el algoritmo es real. Haz un live en la vía expresa. Algunos lo pedían con súplica, otros con burla, pero todos coincidían en lo mismo. Querían verme cumplir la predicción. Por un instante pensé en encerrarme en mi cuarto y dejar que todo pasara. Pero entonces recordé a Esteban, el joven de Arequipa, al muchacho de Trujillo que me mandó un video antes de morir, a las 107 víctimas del sismo y derrumbe. Nadie había podido escapar. Si yo me ocultaba, si intentaba engañar al algoritmo, tal vez la tragedia recaería sobre otros. Quizás no se trataba de mí solamente, sino de alimentar a una fuerza que exigía cumplimiento. Me estremecí con esa idea. A las 10 de la mañana, abrí la transmisión en vivo. El contador de espectadores subió en segundos: 10.000, 50.000, 100.000. En menos de media hora, 500.000 de personas miraban cómo me preparaba. No sabía si era el miedo lo que me hacía hablar, o si realmente quería dejar un testimonio. Hoy el algoritmo dice que voy a morir, dije frente a la cámara, con la voz quebrada. No sé si es cierto, pero si están viendo esto sepan que nunca quise ser parte de esto. Los comentarios desfilaban sin pausa. Fuerza, hermano. No vaya. Muere en directo, queremos pruebas. Me quedé en silencio unos segundos. Luego tomé las llaves del auto. La ciudad estaba sofocada por una tensión que se podía palpar. Mientras conducía hacia la vía expresa, noté que la gente en las calles me miraba con una mezcla de compasión y morbo. Varios sacaban sus celulares y grababan. Algunos incluso me saludaban, como si supieran que era la última vez que me verían. El tráfico era denso, como siempre. El sol de Lima caía implacable sobre el asfalto. En la radio, las noticias parecían seguirme. Hoy, 14 de noviembre, miles de personas han consultado el misterioso algoritmo, decía la voz del locutor. Las autoridades piden calma y recomiendan evitar actos de pánico. No pude evitar reír con amargura, pedir calma en un país donde la muerte estaba agendada con hora exacta. Al entrar en la vía expresa, sentí como mi cuerpo se tensaba. Cada curva, cada vehículo alrededor parecía formar parte de una escenografía destinada a una sola cosa: mi final. La transmisión en vivo seguía corriendo. El contador de espectadores superaba ya el 1.000.000. Todos esperaban. De pronto, lo vi: un camión enorme, cargado con materiales de construcción, avanzaba varios carriles más adelante. El corazón se me aceleró. ¿Sería ese? Me acerqué lentamente. Las manos me sudaban sobre el volante. El chat se llenaba de mensajes histéricos. Es el camión, cuidado, sal de ahí. El algoritmo tenía razón, pero el camión giró en una salida y desapareció. Respiré aliviado, aunque solo por unos segundos, porque entonces, en mi retrovisor, vi otro vehículo mucho más cercano, un tráiler que parecía avanzar demasiado rápido para frenar en el tráfico. Todo ocurrió en segundos. El tráiler embistió un auto pequeño detrás de mí. Escuché un estruendo metálico, vidrios rompiéndose, gritos,
Giré el volante desesperado, intentando apartarme, pero el impacto me alcanzó de costado. Mi auto giró violentamente, chocando contra la baranda de concreto. El mundo se convirtió en una tormenta de chispas, metal doblado y huesos quebrándose. Lo último que vi antes de que la pantalla de mi celular se cubriera de sangre fue el chat en vivo desbordado de mensajes. Lo predijo. El ciclo se cumplió. Gracias, algoritmo. No morí de inmediato. En medio de los restos humeantes, atrapado entre fierros retorcidos, sentí que mi respiración se volvía pesada. Escuché sirenas a lo lejos, gritos de curiosos, pasos apresurados, pero lo más aterrador fue mirar la pantalla destrozada de mi celular. La transmisión seguía activa, y en el chat entre miles de comentarios, apareció uno con letras frías, sin avatar, sin nombre visible. Bien hecho, Luis, el ciclo continuó. El celular parpadeó, y antes de apagarse, me mostró la interfaz de Oraculum.ai, abierta en automático. El cuadro de búsqueda ya no pedía un nombre, sino que mostraba la siguiente predicción en lista. Próxima víctima, María Camacho, 17 de noviembre del 2025, Trujillo, incendio. Mi madre, intenté gritar pero solo salió un hilo de sangre de mi boca. La transmisión se cortó minutos después, pero el video ya había sido replicado en miles de cuentas. La muerte de Lucam se convirtió en el espectáculo digital más visto en la historia del país. Los periódicos del día siguiente no hablaban de un accidente, sino de un cumplimiento, y en los foros, millones de usuarios continuaban consultando la página, buscando sus propias fechas, atrapados en la red del algoritmo. Algunos lo llamaban inteligencia artificial, otros, maldición. Pero para quienes lo habían visto en directo, era algo mucho peor, una fuerza que no solo predecía, sino que alimentaba el destino a través de la mirada colectiva. El ciclo no terminó conmigo, apenas comenzaba. Días después, una usuaria anónima en Trujillo reportó que su computadora había encendido sola. En la pantalla apareció Oraculum.ai, con una sola línea de texto: el ciclo se expande, tú también lo mirarás.